pues ya comienzo la grabación e iniciamos una nueva sesión de Derecho Romano 2. Número uno, quiero pues agradecer la paciencia que tuvieron la semana pasada. Se me complicó por ahí y les ha de haber comentado el maestro Jorge. Eh, Tuve una situación y no pude impartir sesión clase ni miércoles ni jueves. ¿Sale? Sin embargo, bueno, la parte que me corresponde de también dejar una sesión clase grabada respecto a esas dos eh, horas clase que no tuvimos, ya la realicé, fue el día de hoy, un poquito apresurado. En realidad tuve un poco de carga de trabajo, pero aquí la situación pasada, ligada con esta parte, es que no hay por qué tener esa premura. Me parece que apenas a lo mejor han de estar viendo la, pues, las sesiones subidas y no hay los temas no están ligados. Vaya, si bien es cierto que, bueno, son 2 horas clase, una de cada materia, pero no ligue los temas a modo de que tengan que ver primero la sesión clase pasada para poder entender estas. Voy a retomar desde donde nos quedamos en esta sesión clase. La otra la pueden ver con más calma cuando ustedes tengan pues ese tiempo y posteriormente pues ya comentamos los temas o dejamos una actividad respecto a esas sesiones de clase. Me parece también que ya les comentaron sobre pues, los beneficios, por ejemplo, de estar presencialmente, de estar participando. Entonces al final del día, son cosas que van sumando, son décimas extras que van sumando y que pueden suplir o pueden ayudarnos, por ejemplo, con una entrega a destiempo, de una actividad, con una falta de participación, el estar presentes, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Sin embargo, bueno, pues como bien lo saben, yo busco que pues podamos estar participando y sea pues más dinámico y más padre pues para los que estamos presentes, ¿no? Agradeciendo su comprensión, también digo la flexibilidad del maestro Jorge, la de ustedes. Como bien les dije, pues la sesión clase que recién grabé, para ustedes está relacionado ambos con cada una de las materias. En Derecho Romano fue los emperadores más importantes en Roma, eh, respecto a lo que contribuyeron, pros, contras, una breve reseña y eso fue todo, ¿no? Algo que no basta para darle continuidad. De hecho, teníamos por ahí una tarea pendiente que la acabo de revisar. Tuve dos tareas respecto a un video que había dejado desde la sesión antepasada. Entonces, pues yo espero que se les haya hecho pues un poquito amable la forma de explicar de este muchacho, que también al parecer en su momento que lo grabó era estudiante de la licenciatura en Derecho, y hay ocasiones en las cuales pues empezamos a entender más o a que nos llame la atención más por ese medio, ¿no? Más que hacerlo pues un poquito este, tedioso. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar propiamente de donde partimos, que fueron los principios. Vamos a continuar eh, con un tema importante. Más adelantito, ahorita lo vamos a ver, voy a compartir pantalla. Más adelantito se lo subo en plataforma cuando lo agotemos. La finalidad es que también pues no nos confiemos en que tengamos el material en plataforma y que estemos eh, tomando nota y de alguna manera ahorita que veo que estamos pues 3 presentes, bueno, 4 conmigo, por supuesto, em, pues aprovechemos esta parte, ¿no? Para poder interactuar y participar un poquito más. Entonces, pues nuevamente agradezco su paciencia, su flexibilidad y nos incorporamos a continuar, ¿no? Con nuestra asignatura de Derecho Romano y el día de mañana, pues con Derecho Civil en los mismos horarios, ¿sale? Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario al respecto sobre sus tareas, sobre la sesión que grabé, algo que quieran comentar o todo se entendió y está en orden. Yo, profesora.
Adelante. Solamente para comentarle, bueno, ahorita pues no había podido subir la tarea, pero ya la tengo en proceso. No sé si en el transcurso del día de hoy y de mañana en la tarde le pueda subir las tareas pendientes. Ok, sí, mira, no hay ningún problema. Yo creo que lo podemos ajustar. Sin embargo, bueno, también para suplir a lo mejor esos pequeños retrasos que me imagino también son por cuestiones laborales, em, pues tenemos esta situación, ¿no? De estar asistiendo a clases presenciales que nos van a empezar a dar un extra, eh, pues para sustituir esa carga de trabajo que tenemos, ¿no? Que yo misma he comentado, la he tenido la semana pasada, bueno, fue una situación no de trabajo, pero que rebasó un poquito esta parte. Realmente no suelo, eh, pues, ausentarme de sesiones clase, pero bueno, es comprensible y no te preocupes, tú súbela sin problemas. Ok, muchas gracias, profesora. No, de nada. Bueno, entonces, si no hay nada más respecto a ese tipo de dudas, comentarios, aportaciones, pues entonces denme oportunidad de compartirles la pantalla. En relación es un documento PDF que habla, bueno, vamos a empezar a tratar temas sobre las personas. Son temas básicos que inclusive, la verdad ahí sí no recuerdo en Derecho Civil, si no sabemos si había tocado el tema con ustedes de personas. Sucede que no es que tenga lagunas mentales o algo así, pero los días sábados también daba Derecho Civil en otra institución, igual Civil uno y veíamos casi a la par, y entonces no recuerdo bien a bien eh, si ya terminé con ustedes. El sábado pasado recién justo terminé con estos muchachos también, pero porque son básicamente 5 horas en sabatino de la misma asignatura, entonces avanzamos muy rápido, cuando con ustedes pues es 1 hora a la semana. Entonces es como más pues un tiempo más prudente, ¿no? Vamos un poquito más despacio. Voy a checar qué fue lo último que subí en plataforma. De igual manera, si no hemos visto, esto lo digo porque vamos a ver personas, pero desde el punto de vista histórico del derecho romano. Y el día de mañana, si es que no hemos tocado ese tema todavía, personas, pero desde el punto de vista del derecho positivo mexicano y vigente. ¿Qué quiere decir? Del derecho escrito, vigente actualmente en comparación, les comentaba que a mí me gusta hacer la comparación de legislaciones, sobre todo las más importantes, como lo es el Código Civil Federal, el Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y el Código Civil para el Estado de México. Tienen sus peculiaridades las figuras jurídicas, como son las personas. Un tema tan sencillo puede ser eh, que nos lleve obviamente pues también un tiempo en empezar a analizar cada una de las características a nivel jurídico. No quiero decir que obviamente pues los pregunto a ustedes, ¿qué es una persona? ¿Qué entendemos por persona? Y posiblemente su respuesta, obviamente atendiendo a la lógica, pues sea, pues una persona es como usted, como yo, pues un individuo, ¿no? A lo mejor con derechos. eh, Vaya, desconozco cómo la podríamos definir cuando nos pregunten a lo mejor algo tan básico que manejamos, que conocemos, pero al momento de describirlo es ahí donde a lo mejor tenemos esa pequeña complicación para expresarlo, y que se dé a entender de una manera correcta como la concebimos. Es ahí donde radica a veces un poquito esa dificultad. Sin embargo, no es tanto con que atendamos a la lógica, el decir sí es un individuo que tiene derechos y también puede contraer obligaciones. Por supuesto, de hecho, capítulo de contratos, derechos, obligaciones, eh, pues es parte de una secuencia de derecho civil, ¿sale? E inclusive interviene el derecho de familia, que es ahí donde vamos a empezar a desmenuzar poco a poco, este, pues todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, al estar viendo nosotros básicamente a la par derecho romano y quienes están también al mismo tiempo en derecho civil, pues posiblemente ahorita en tema de personas vayamos a empatar, pero no es que estemos regresando ni viendo lo mismo. Uno es desde el punto de vista histórico, en Roma, cómo se nació esa figura
obviamente pues prevalecía otro sistema, otro orden, otra época en la cual inclusive pues la persona era el ciudadano romano o el extranjero, que bueno, ahí interviene el derecho de gentes, el ius gentium, lo vamos a ver con calma, cosa que por ejemplo en derecho civil ya no, pues no voy a tocar, no hay necesidad de tocar. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a abocar en la actualidad. Que inclusive si estamos viendo a la par esos temas, tal vez es como más fructífero. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo desde el origen y obviamente en la actualidad la aplicación. Entonces, si podemos empatar esa parte y verlo desde ese punto de vista de análisis de dos ramas jurídicas y lo podemos separar, yo creo que estaría pues perfecto y nos iríamos complementando. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en derecho civil estábamos viendo personas o qué fue el último tema que vi con ustedes? El último fue la clase de fundamento dentro del Código Civil Federal, ¿sí? Fue lo que Eh, impartió la clase anterior, ¿no? Sí, digo, hace una semana, ¿no? Bueno, es como cápsula, le llamo yo cápsula jurídica, porque en relación no ligué los temas de darle una continuidad y, por ejemplo, ya vi personas en la clase que acabo de subir, ¿no? Y metiendo con lo siguiente. No, porque en este caso, pues tendremos que primero ver eh, la secuencia, cómo va, ¿no? Para poder entender. Entonces, digamos que esta clase que pasó vamos la voy a ligar con lo último que vimos para que pues juntos vayamos, así suene como político, ¿no? Ay, para que, bueno, en común estemos en la misma sintonía, ¿no? En relación a agotar los temas. Entonces, el fundamento, pero el fundamento de qué del Código Civil, perdón. Código Civil Federal. Hacía mención de acuerdo al artículo 24, 23 y 22, el cual sobre la capacidad jurídica de personas físicas, individuos, cuando el individuo es concebido o el derecho del individuo concebido, ¿no? Que incluso puso, por ejemplo, un acta de demanda donde, Yo recuerdo, sí. ¿sí? Sí, ya recordé. Es que eso también se los compartí y le digo que estaba viendo a la par, nada más que me fui más rápido allá. Pero sí, ya recordé creo que con ustedes las había compartido primero. Sí, un acuerdo, ¿no? De un juzgado de Tlalnepantla, de hecho, en donde el juez cómo resolvió respecto a la pensión alimenticia que le correspondía, obviamente, pues durante el embarazo, ¿no? Durante la gestación, precisamente. Y eso paulatinamente creciendo, aumentando incluso en gastos, porque ese era el objeto de la demanda. Pero sí, ya recordé. Muchas gracias. Entonces, capacidad jurídica, espero que haya quedado claro. Si no, lo vamos a retomar. Entonces, vamos a hacer un review para que todos estemos en el mismo sentido. Si tenemos dudas, las resolvemos y continuamos juntos. ¿Sale? Pero en esta ocasión, bueno, pues les voy a compartir sobre las personas. ¿Sale? La concepción de una persona, pero en Roma. Entonces, pues, sin más preámbulo, les comparto pantalla para que podamos estar observando este apartado. ¿Sale? Que inclusive ya también de la sesión clase eh, pasada que acabo de subir, ya tienen una sección especial en la plataforma, en donde viene el material y pues se puede complementar obviamente cuando vean la clase, chequen el material y ya lo tienen ustedes y no va a pasar nada, ¿no? Sobre los principales emperadores en Roma, clase que tuvo que haber atendido el día miércoles 16. Y para lo del jueves también una situación muy interesante, esas se las recomiendo muchísimo, a mí me encanta ese tema, de hecho me iba a pasar de la hora, me pasé un poquito,
minutitos respecto, y ni siquiera terminé porque fue el uso de la jurisprudencia en materia civil. La jurisprudencia es aplicable a cualquier materia. Entonces, si nosotros, independientemente de saberla como una fuente generadora del derecho, sabemos aplicarla, o tenemos la noción, el conocimiento siquiera a ver, eso en la vida real funciona, me sirve saber cuáles son las fuentes del derecho, como lo son, obviamente, la ley. Sí, por supuesto, ¿no? Es lo que aplicamos hoy día, pero la costumbre, empezar a verlo desde el punto de vista de la aplicación. Entonces, eso va muy encaminado a derecho civil, no está secuenciado con lo que estamos viendo, sino que es algo que nos va a poder servir a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, ahí en esa parte pues ya explico un poquito más al respecto, ¿no? Pero bueno, entonces, pues vamos en la plataforma me doy a la tarea precisamente también de precisar este apartado, ¿sale? Entonces, changes draw. Bueno, ahorita que se destrabe les enseño dónde está la plataforma, entonces ya está habilitado para que ustedes lo vean. Pero vamos a arrancar con el concepto de persona. Si checamos el contenido, les preparé un índice de contenido o un cuadro de referencia en el cual pues estamos viendo todo lo que agotaríamos en relación a la persona. Suena o pareciera, les digo, fácil, ¿no? Un tema de, ok, es un sujeto o un individuo con derechos y capaz de adquirir obligaciones, ¿no? O con derechos y obligaciones, tal y como a lo mejor de educación cívica o lo que hayamos tomado en su momento en la educación básica, lo hayamos tenido presente o lo concibamos de esa manera, ¿no? Pero bueno, aquí es algo, una cuestión totalmente diversa porque nace, obviamente, la legislación, las compilaciones jurídicas, pues desde un derecho antiguo, ¿no? Los derechos más antiguos, pues es el de Grecia y el de Roma, que entonces hace un derecho grecorromano, porque los romanos también, pues ahí estuvieron, pues en la conquista, viendo, abriendo panoramas jurídicos en la cuestión de Grecia también, una civilización antigua. Entonces, eso hace que, pues, obviamente, te empieces a civilizar, a avanzar, incluso en el propio sistema jurídico, porque un sistema jurídico dentro de una sociedad es necesarísimo, ¿sale? Entonces, un poquito más avanzado y se empieza a ver cómo es el derecho allá y lo empiezan a aplicar, pero obviamente a la forma social, a la forma de gobierno de Roma, ¿no? Que ya habíamos visto antes de los sistemas jurídicos, obviamente la conformación, por ejemplo, de lo que es la monarquía, al término, pues inicia la república y obviamente pues también el imperio, ¿no? Que fue pues importante. Y que de ahí nace pues nuestro emperador favorito, y digo emperador favorito porque lo vamos a estar mencionando muchas veces, que es Justiniano, ¿sale? Y su principal aportación, que es el Corpus Juris Civilis, y qué es lo que aportó para Roma y obviamente para el sistema jurídico yo creo que en su mayoría en el mundo, porque tenemos el románico eh, o tenemos el anglosajón, como lo son nuestros eh, vecinos, ¿no? Del norte, con su derecho anglosajón, y de alguna manera pues empezamos a tener un derecho, un sistema más mixto. Pero bueno, creo que eso ya lo habíamos visto. Entonces, concepto de persona, un concepto etimológico, que es de dónde surge la raíz, precisamente el estudio de la palabra a través de la raíz, de dónde surge y por qué se le da pues, ese nombre, ¿no? Desde la gramática, desde la raíz gramatical. Entonces, concepto de persona desde el punto de vista jurídico, atributos de la personalidad,
en donde ya estábamos viendo o vamos a empezar a relacionar o concatenar, porque al final del día aquí estoy empezando el estudio del derecho civil antiguo. Derecho civil, la clase, en esencia, la materia, estoy hablando de la materia, pues estamos ya viendo lo que es la actual, el derecho mexicano actual. Entonces nos va a aparecer y se van a empezar a relacionar, pero obviamente pues hay que atenderlo desde el punto de vista en que lo tengamos que atender, ¿no? O desde el origen o desde la aplicación actual, pero al final del día se empatan y nos da pues una pauta para entenderlo pues mucho mejor, ¿no? Reafirmar lo que pues ya sabíamos, que ya sé cuál es la capacidad jurídica. Si ya me quedó claro, bueno, entonces pues al ser un atributo de la personalidad que no viene mencionada aquí, pero vamos a ver obviamente pues cuáles fueron los atributos en su momento de la personalidad, ¿sale? Nombre, domicilio, patrimonio, personalidad jurídica. Acá vamos a encontrar como capacidad jurídica. Personas físicas, ¿no? Que es el concepto de una persona física, los requisitos referentes a la existencia humana. Esto ya muy eh, histórico, ¿no? Desde Roma, requisitos para ser considerado persona, imagínense. Hoy día pues eso no lo tenemos, ¿no? El simple hecho de nacer, como veíamos clases pasadas, eres una persona. Pero anteriormente pues sí se daban pues estas cuestiones, ¿no? Estos requisitos. El estado de libertad de las personas libres, los esclavos, el derecho de gentes, el derecho civil, según el derecho, bueno, la cuestión de los esclavos, según el derecho posclásico, eh, la condición jurídica del esclavo, también la vamos a analizar. Esta figura del esclavo o de la esclavitud, hoy día en nuestro país pues, está totalmente prohibida, ¿no? Pero en Roma sí se daba, entonces pues lo vamos a empezar a tocar. Derechos del patrón, vamos a ver qué es el patrón y me van a empezar a decir, ah, caray, pues ya se involucró el derecho laboral, cuando se ven patrones y trabajadores, ¿no? Pero bueno, derechos de patrón, ¿a qué se le denominaba realmente pues un patrón, ¿no? Extinción de la esclavitud, el estatus civitatis o civitatis, que es la adquisición precisamente de la ciudadanía, los derechos de los ciudadanos, es decir, el estado civil de los ciudadanos, ¿sale? El de los extranjeros también, ¿a qué se entendía por extranjeros? Pues Roma eh, pues fue un imperio muy grande, ¿no? Perdía, ganaba territorios, pero al final del día, pues fue incrementando y en una parte inclusive menciono en la sesión clase que les acabo de grabar, eh, la división inclusive de un emperador, de hecho decir, ya la Roma es muy grande, entonces hay que hacer una división, ¿no? Entre una oriental y una occidental. El imperio, o sea, dividir el imperio y obviamente de ahí también, pues que cada quien tenga una especie de comandante, ¿no? De un emperador o subemperador, si lo establecemos de esa manera. Entonces, al referirnos en ese sentido, hay que comprender que obviamente pues es algo interesante, ¿no? El estado civil, cómo se manejaban los extranjeros, qué derechos se les aplicaba, tenían, no tenían derecho, los privilegios, por ejemplo, ¿no? También eso se vio mucho, muy marcado en la cuestión de Roma y legislado. Hoy día tal vez a lo mejor sí se ven privilegios, pero a grado constitucional o a grado de derechos humanos, olvídense, ¿no? O sea, la igualdad y la equidad están durísimos, ¿no? Pero bueno, entonces los extranjeros, las categorías intermedias, en el cual, bueno, existe una situación en la cual no soy una clase privilegiada o un patricio, que también creo que desprendido del video que les dejé por ahí que analizaran, pues se entiende, ¿no? La división de la clase social. Entonces los patricios, pues tenían ese privilegio. Y bueno, el estado de la familia, el sui juris, alinei juris, ya hablando de una familia como tal, desde el
pater families, los hijos, las hijas, bueno, toda esta padre, ¿no? Esta parte, perdón. Tenemos a la pérdida de la personalidad, eso también, pues, es importante estarlo, pues, atribuyendo, ¿no? Y bueno, pues también las causas, que es la muerte, y bueno, tenemos otras más, pero ya no aparece aquí en esta parte. Entonces, vamos a tratarnos de ir, de hecho, viene muy resumido. Esta parte viene muy resumida y creo que les va a resultar fácil, ¿no? Inclusive, pues, al final del día, muy, muy digerida la información, creo yo. Si no la comentamos y las dudas que tengamos, pues las resolvemos, ¿sale? Y si no, pues también tenemos la parte de la investigación, cosa que es muy interesante desarrollarla. Eso, obviamente, pues como optativo por el momento, ¿no? Hasta que les deje ya una tarea en forma en la cual sea la investigación. Y también les manejo un poquito sobre el formato APA, inclusive, me parece que en la clase de civil. Así es que, pues, a comenzar, ¿no? Concepto de persona. Etimológicamente, desde conociendo la raíz de la palabra, significa máscara o semblante. Semblante humano que utilizaban en escena los actores a fin de aumentar, pues, la voz, ¿no? Los juristas lo utilizaban para referirse en general al ser humano. En este caso, Gallo, digo, es un jurista que estudioso de la historia, sobre todo, ¿no? Y famoso en el momento que hace aportaciones del derecho romano clásico, sobre todo. Gallo afirma ciertamente que la primera división del derecho de personas es este. Todos los hombres son todos los hombres o son libres o son esclavos. Un poquito paradójico, ¿no? Su reflexión, pero porque se permitía la esclavitud, ¿no? A ver, todos los hombres libres o esclavos, no hay otra condición, ¿no? O naces libre o naces esclavo, era como a veces la ocasión de o naces en cuna de oro o, o naces, ¿cómo que es? Con estrella o estrellado, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, remonta a esta parte, ¿no? O la libertad o la esclavitud. Sin embargo, lo interesante es que había maneras de lograr la libertad siendo esclavo. Entonces vamos a ir analizándolos y de hecho están interesantes. Bueno, dice, así para los romanos, persona es todo hombre e incluso el esclavo, aunque a partir de la época posclásica preferentemente se utilizó el vocablo persona para referirse a los hombres libres. ¿Sabe? Sale. Entonces, pues esta parte, ¿no? De cuestión etimológica, inclusive relacionándolo un poquito con el derecho romano, con la situación en Roma en su momento. Ahora, atendiendo a la definición jurídica, se dice, las personas, también llamadas sujetos de derecho, son aquellas a las que el ordenamiento jurídico se les reconoce la capacidad. Aquí ya interviene lo que estábamos mencionando y que por ahí Javier hizo el favor de recordarnos, ¿no? Que es la capacidad de intervenir en una relación jurídica. Es la misma situación que veíamos con la capacidad jurídica, ¿sale? La aptitud de, obviamente, tener derechos, porque es una capacidad de goce que todos tenemos desde que somos concebidos hasta que nos morimos. Pero la capacidad de ejercicio, precisamente, o capacidad legal, pues esa que adquirimos con una serie de requisitos que la mayoría de edad, por cuestiones de madurez, que ya habíamos tratado también un poquito al respecto, en el cual ya nos podemos hacer cargo de nuestras decisiones y asumir las consecuencias, ¿no? Buenas o malas, asumir las consecuencias, es decir, ser sujetos o ser aptos para tener derechos y contraer obligaciones por nosotros mismos, ya sin una representación de la patria potestad de nuestros padres, de nuestros tutores, etcétera. Entonces, de forma jurídica o dentro de una definición jurídica, pues implica precisamente que es aquellos sujetos de derecho que son, según el ordenamiento, le reconoce esa capacidad de intervenir en una relación jurídica, o sea, de tener un poder tutelado por el derecho de exigir a otros determinada conducta o bien ser obligados a mantener alguna conducta. Es decir, bueno, cuando ustedes vean obligaciones,
se van a dar cuenta, ¿no? En qué momento yo puedo solicitar algún tipo o exigir de otra persona algún tipo de comportamiento, ¿no? Que es en los tipos de obligación que podemos llegar a encontrar, de dar, no dar, hacer, no hacer. Entonces, bueno, eso lo dejamos pendiente, no hay que poner especial énfasis en eso. Más adelante lo van a poder concatenar y ligar a obligaciones en general, ¿sale? O la teoría general de las obligaciones también está muy interesante. Pero bueno, entonces, dice, el término de persona se utilizó en todas las épocas del derecho romano, aunque sí, se tenía en cuenta que el concepto abstracto del mismo, la evolución que el concepto de persona sufrió fue la siguiente. Número 1, para el derecho arcaico, el primer derecho, el derecho em, más preclásico, más el primero, ¿no? El que surgió, que es el arcaico, y el preclásico se desglosaba, se designaba con la palabra caput, que significa cabeza. Cabeza, o bueno, en este caso el caput de cada familia, ser el jefe de el pater familis, ¿no? También utilizaron la palabra status, ¿no? Que igual hoy día la seguimos utilizando, ¿no? Que es la condición o situación, bueno, en aquel entonces condición o situación jurídica del individuo frente al ordenamiento normativo. Aquí ya lo definimos como a lo mejor un estatus social, una especie de clase social o cómo tú te ves encajado en algún tipo de, eh, pues, clase social o económica inclusive, ¿no? Etcétera. Pero en aquel entonces, pues la palabra estatus era la condición precisamente de la situación que guardaba cualquier persona para con el orden normativo. ¿Por qué? Ya nos definió un caput, a un jefe. ¿Qué tanto derecho, qué tanto poder legal tenía ese jefe? Pues lo vamos a verificar. Entonces, ¿y el resto de la familia? ¿Qué onda con el resto de la familia, no? Que para ser precisos, bueno, pues la familia es el núcleo de la sociedad. Empezamos desde la familia, después vamos abarcando pues un poquito más, ¿no? Pero primero para entender esta parte y la forma en la que nos relacionamos, pues hay que entender las relaciones familiares. Por eso también la importancia o la relación del derecho de familia con el derecho civil. Y lo vemos desde aquí, ¿no? Entonces, en el derecho clásico, o un derecho un poquito más avanzado, ya no tan arcaico, se utilizó escasamente la palabra persona. Continuó utilizándose el término caput, que significa capacidad o personalidad. De ahí también la cabeza, bueno, el jefe de familia, teniendo esa capacidad o esa personalidad, por eso se le atribuyó en el capacidad, ¿no? Del término de la raíz caput, sale de la cabeza. Entonces, ¿por qué? Pues porque todo se, digamos que en cuestión de goce de derechos, pues era mucho más el del jefe de familia. ¿Sale? El patriarcado estaba a todo lo que da. Sin embargo, bueno, si en algún momento tengo el espacio para comentarles sobre o remontarnos un poquito sobre cuando el matriarcado, porque sí existió el matriarcado, em, predominó, digo, chiquitito, breve, como lo queramos a lo mejor definir, pero predominó en un tiempo. Hace, obviamente, sí, muchísimos años antes de que surgiera inclusive la figura o que hoy conocemos como el patriarcado. Y que, bueno, también, digo, una cuestión de escuela, de tiempo, de, pues sí, de una cuestión actual que ya inclusive le damos otro término, otro significado, pero aquí estoy hablando del patriarca en Roma, porque sí existía el patriarca. Entonces, precisamente la capacidad pues viene del término caput, ¿no? Que era esa capacidad, esa personalidad. Que si ya atendemos a lo que nos queda claro que ya vertimos, pues no pasa nada y podemos continuar, digamos que ya
utilizando ese término, pero para otros, para relacionarlo o entender o ligarlo o de alguna manera que sea un requisito para otras cuestiones también importantes, ¿no? Y que debiendo tener su estado de libertad civil y de familia, ¿sale? Esos eran los 3 estados más importantes. El status libertatis, civitatis o civitatis, la verdad la pronunciación ahí en latín me parece es civitatis, y familia, ¿sale? Entonces, esos 3 eran los estatus o el estado de la persona para con el ordenamiento jurídico en Roma. En el derecho posclásico, la connotación de persona tiene una relevancia jurídica que excluye a los esclavos y a las personas morales. Entonces, ya ahí empezamos a tener, pues, dentro de lo que es el ámbito persona, si vemos desde ese punto de vista de decir, pues es un sujeto, ¿no? Pero no solamente existen las personas físicas, que todavía hay que entrar en ese estado. Aquí existían las personas libres, porque iba a decir libertos, pero los libertos eran los esclavos que de alguna manera conseguían su libertad. Y digo, conseguían su libertad, sin embargo, se quedaba el estigma de liberto, o sea, fui esclavo, adquirí mi libertad. Entonces, te quedabas, ¿no? Con ese antecedente, como una especie, a lo mejor si lo denominamos hoy día, como un antecedente penal, ¿no? En el cual se queda esa manchita en tu, en tu nombre, ¿no? Un liberto. Entonces, bueno, son cuestiones interesantes que se dieron en Roma y surgieron. Y bueno, el análisis bueno, a mí me parece muy padre, ¿no? Inclusive esta parte. Entonces, dentro de esos 3 estados que se podían tener en Roma, el derecho posclásico, la connotación de persona tiene una relevancia jurídica, excluye a los esclavos y a las personas morales. El nacimiento de las personas morales, hoy día también denominado así, personas morales o personas jurídico-colectivas, ¿sale? Y también tenemos el derecho justiniano, ¿no? Precisamente, como les decía, nuestro emperador favorito. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a estar mencione y mencione. En cambio, considero que a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. Un individuo pensante. Punto. ¿Sale? Entonces, aquí hay diferentes acepciones de inclusive cómo se concebía la persona en ese sentido. Bueno, tenemos también aquí los atributos de la personalidad. Les mencionaba ya en la otra clase, pues estamos viendo parte de los atributos de la personalidad, que es la capacidad jurídica. Pero vamos a empezar aquí por el nombre. Ok, ustedes van, pues algo muy sencillo, ¿no? Nombre y definimos o mencionamos a lo mejor, enunciamos nuestro nombre completo, pero pues todo tiene una razón de ser, ¿no? El nombre es un atributo a una persona porque son designaciones únicas que podemos hacer a esa persona, inigualables, que lo hacen identificable, que lo hacen un individuo único entre tantas personas, ¿no? Aunque haya de repente que encuentres a tu homónimo que se llame y se apellide igualito, pero por eso hay varios atributos de la personalidad, ¿no? Que te distinguen de otra persona, aunque realmente, por ejemplo, ¿no? Con el nombre podemos empatar y eso de alguna manera ya es un poquito complicado, no tanto al ser tantas personas, pues tantos habitantes, ¿no? Dejen ustedes a lo mejor de un solo país, sino pues en el mundo entero, hasta físicamente que te puedes llegar a aparecer alguien más, ¿no? La teoría de los 7 o 9 gemelos, ¿no? En el mundo, que es también a lo mejor interesante llegar a tener un análisis al respecto o encontrarte, ¿no? Con tu gemelo. Pero bueno, tenemos al nombre que es el vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas. Las distingue de las demás de su especie en cuanto a las personas constituyen la base de su diferenciación con el objeto de imputarles consecuencias jurídicas determinadas. Era lo que les decía. Aunque me encuentre un homónimo, decir, ok, ¿saben qué? Que se le condene a la pena privativa de libertad
a la ciudadana Diana Gutiérrez Ávila. Pero resulta que tengo una persona que se llama exactamente igual que yo. Entonces, a lo mejor se tiene el antecedente penal, ¿no? Llega a votar, porque te lo piden a lo mejor en el trabajo o en cualquier otro requisito. Estoy hablando actualmente, ¿no? Las consecuencias actuales, pero anteriormente, bueno, pues también se le daba este estatus o este estigma, ¿sí? Pero entonces sí afecta, ¿no? La condición jurídica que pueda llegar a tener simplemente con el puro nombre, ¿no? El hecho de decir, pues es que me vota ante un antecedente penal de esta especie, yo nunca en la vida, ¿no? Hay cosas que hay que arreglar inclusive, que se trata de un homónimo, etcétera. Pero bueno, y bueno, las consecuencias jurídicas determinadas en un derecho absoluto e inmutable. Esto es, los nombres van pegados al esqueleto. Y bueno, vienen a veces también frases en latín que es nomia obsinus inarit. Esta parte, ¿no? De que es adherido al esqueleto, ¿no? A los huesos o al sistema óseo. Dice, no es valorable en dinero y no es enajenable. El nombre, pues evidentemente ni cuesta, ni tiene precio, ni se vende. Eso es que no es negociable o enajenable. El nombre de los ciudadanos romanos está constituido por un conjunto de 3 palabras, tria nomina, de cuya combinación resulta la particularización de la persona. Durante la República el nombre se estructuraba de forma compleja. Nombre propio, que indica la filiación. El nombre que aludía a la gens, que es la familia, a la que pertenecía, que era el nomen, y el nombre cuya elección lo hacían los padres inspirándose en ciertos presagios, ¿no? Que es el cognomen. Entonces, de alguna manera sí te da un sentido de pertenencia, como lo es, por ejemplo, pues hoy día los apellidos, ¿no? Que te dan esta filiación, este sentido de pertenencia a una familia, o en su momento a una dinastía también, ¿no? Puede ser. Entonces, era complejo, ¿no? Aquí entre los ciudadanos romanos, pero pues como bien dicen, pues era pues muy importante para ellos también. Entonces, otro atributo de la personalidad, aparte del nombre, es el domicilio, que es el lugar en donde una persona tiene el centro espacial de su existencia. Así lo denominaban. El domicilio de un ciudadano romano era importante a efectos de competencia judicial. Hoy día lo conocemos como igual, una competencia judicial, que es un sentido de pertenencia, un sentido en el cual la autoridad de un determinado lugar, pues va a conocer de tu asunto, ¿no? Y de los gravámenes municipales. Como verifiquemos, pues los tributos siempre se habían dado, ¿no? Entonces, eh, el derecho fiscal está muy presente en todos lados y aquí también tuvo sus inicios, ¿no? Existen 3 clases. El origen se adquiere por el nacimiento, que es ese domicilio, ¿no? Los hijos nacidos en Iustat Nuptiae tienen su domicilio en el hogar del padre, es decir, los hijos que nacían en un matrimonio, pues tenían, y vean, ¿no? Esta parte del patriarcado ya empezaba a notar, ¿no? El domicilio del padre. Siempre había una relación importante o jerárquica con el padre, no con la madre, sino con el padre. ¿Por qué? Pues porque era el caput, el cabeza de familia, ¿no? Dice, el voluntario, domicilio voluntario, lugar donde una persona traslada el centro de su vida con el fin de que ese cambio sea permanente. Bueno, pues yo creo que se entiende perfectamente eso, ¿no? El hecho de trasladarte anteriormente, cómo te trasladabas, a lo mejor cuando te casabas, etcétera, ¿no? O viajabas por X o Y situación, ¿no? Y el legal.
que el domicilio legal es el que dispone la ley, ¿no? El domicilio de los senadores romanos era en Roma, por supuesto, ¿no? Los senadores, es caso, pues, hoy día los legisladores, pero empecemos a ver esas figuras que nacen en Roma y hoy día actualmente siguen o las hemos escuchado, ¿no? Aunque se modificó, sí, pero hay una vigencia también de la esencia de dicha institución, de dicha figura jurídica o de dicho precepto, ¿no? Que podemos llegar a tener. Entonces, esta parte es sobre el domicilio, que es otro atributo de la personalidad y que en Roma se consideró, hoy día tenemos, vamos a verlo más adelantito en derecho romano y van a verificar qué atributos de la personalidad tenemos hoy día. Otro atributo de la personalidad es el patrimonio para los ciudadanos romanos, ¿no? Que era el conjunto de cosas tangibles que, bueno, de hecho en romano, en, desde Roma o de una parte, obviamente, pues, de latín, la palabra res significa cosa, ¿sale? Entonces la res corporales, el corpóreo pues, tangible, ¿no? Que se puede tocar, que es físico. Entonces, las cosas tangibles. Dice, y decretos y otras cosas intangibles, que es la res incorporales, que son valorables en dinero, que corresponden a una persona, y para el derecho preclásico el patrimonio estaba integrado por los bienes del pater familias. Aquí obviamente también ya se desprende la figura del pater familias, que es ese caput, ese jefe de familia. Descontando las deudas por los derechos reales y los derechos de crédito. ¿Sale? Otro atributo de la personalidad es la personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Modernamente se entiende como la condición de un sujeto considerado como un centro de imputación de derechos y deberes. Se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ojo aquí, ya está hablando de capacidad y dice al principio modernamente, ¿no? Este autor. La primera es la aptitud. Ok, ojo, ¿a qué se refiere con la primera? La capacidad de goce. La aptitud de una persona para adquirir derechos y obligaciones. En cambio, la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejercitarlos y cumplirlos por sí mismo. Los romanos no llegaron a definir capacidad como tal. A pesar de ello, los autores modernos hacen interpretaciones de varios pasajes de las fuentes romanas para conceptualizar a la capacidad. Para el derecho romano, lo más importante era la situación jurídica de un hombre teniendo en cuenta la libertad, que es el estado de libertad que les comentaba, ¿no? El status libertatis. La ciudadanía, el otro estado que te sujeta para con las leyes romanas, que es el estado civil, tu estado, tu condición civil para con Roma. Ok. O la posición que ocupaban dentro de la familia, que es el estatus familia. Al final del día pertenecíamos o hay un sentido de pertenencia para con los tres estados. ¿Soy libre o soy esclavo? Como bien mencionaba hace un momento, ¿no? Que paradójicamente, eh, pues podría ser, digamos que incoherente a lo mejor al final del día o tener esa incoherencia tal vez hoy día porque no se permite la esclavitud, ¿no? El Estado para con la Roma, en ese momento para con el Estado, ¿no? El Estado para con el Estado. Entiéndase primero lo que se refiere al Estado de, el estatus y el Estado como un ente jurídico, ¿no? En este caso, Roma. Entonces, el estatus para con el Estado, por decirlo de esta manera. Entonces, o la posición de la familia, ¿no? Entonces, todos llegamos a caer en un momento determinado en cada una de estos apartados, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario que deseen realizar?
¿O todo va quedando claro? Todo está bien, profesora. Ahora sí que sí se está quedando claro y sí, todo se está especificando bien. Ok, bien, de eso pretendo. En realidad creo que mm, yo pensaría que si se les dejo ese análisis, por ejemplo, a ustedes, la propia lectura creo que es amable. O sea, quiero pensar que es amable para empezarlo a entender. Sin embargo, ya empezarle a dar la interpretación adecuada o empezarlo a relacionar inclusive con figuras jurídicas modernas, que este autor inclusive lo hace, porque dice modernamente se entiende como qué, ¿no? Y anteriormente, bueno, pues también te da una pauta. Entonces, la propia lectura se desprende este análisis, ¿no? Solamente aquí lo que pues estoy tratando de hacer es reafirmarlo de alguna manera también, em, reinterpretarlo de otro modo y ejemplificarlo, pues para que quede todavía más claro. Entonces, bueno, tenemos tarea, ¿no? Que es, en este caso, sí tenemos pendiente ahí la sesión clase, pues por ahí les encargo, ¿no? La derecho romano no está tan, a lo mejor tan pesado, en el sentido de que no les voy a dejar absolutamente nada, nada más que la vean y podemos dar una retro para la siguiente sesión clase o cuando es una semana. Yo creo que sí nos da chance de verificar esa clase de los emperadores romanos. Hay unos muy interesantes, ¿eh? Pero bueno, al final del día, pues se va a ir concatenando este tipo de temas. Y otro, eh, a ver, esto sí se los doy a elegir a ustedes dos. Bueno, mm, inclusive a los tres, ¿no? Pero ya salió, me parece, Lupita, ¿no? Gustan que les voy a dar a escoger, a veces soy una persona muy buena onda, que la sesión de la tarea sea un análisis del propio contenido que aquí tengo o una investigación. Ni modo, te dejaron la decisión a ti, Javier. O decido yo también. Análisis o investigación. ¿Qué les gustaría? Yo digo que mejor una investigación, ¿no, profesora? ¿Una investigación? Muy O bien. análisis. Digo, es lo que vamos a hacer las dos, pero al principio de cuentas, esta parte pues ya viene, digo, desglosada. Y bueno, si es una investigación, creo que no les va a costar absolutamente nada de trabajo. Sin embargo, también tenemos que hacer una retro y venir y participar en la próxima sesión clase, que ya vamos a estar pues en aptitud de hacerlo, ¿no? Y ya vamos a estar al día. Digo, esta sesión clase sí era un poquito alborotado que les pidiera 1000 participaciones, ¿no? Pero en la próxima sí, me gustaría, por eso yo creo que yo también votaría a lo mejor por la investigación y después empezamos a hacer análisis conjuntamente. Entonces, vamos ahorita solamente eso es personalidad jurídica, que es muy semejante a lo que es la capacidad jurídica, pero vamos a empezar a ver personas físicas, el concepto, los requisitos, obviamente también la parte de ser esclavos, el estado de liberto, cómo se obtenía la libertad para los esclavos, cómo se perdía la libertad. Eso es lo que vamos a investigar. Lo voy a redactar también en plataforma, lo voy a subir en la parte de tareas y para el siguiente miércoles, pues lo vamos antes de la sesión clase para que lo suban y puedan estar en condiciones de participar. ¿Les parece? Sí, profesora. Oiga, otra pregunta. Bueno, ¿la investigación va a ser en base a la sesión clase grabada o en base a la sesión clase de ahorita? No, en base a la sesión clase de ahorita. La sesión clase grabada no le di una seriación, sino es algo relacionado con derecho romano. Pero para que ustedes tengan la oportunidad de verificar esa sesión clase eh, pues, cuando les parezca, cuando tengan ese tiempo, ¿no? O que no estén tan apretados con temas de trabajo. También para que no sea tan engorroso o tan pesado para ustedes, ¿no? Eso
lo checan y si gustan, pues lo comentamos más adelante. Igual son temas relacionados y que nos ayuda al final del día, ¿no? A veces también lo de Roma también, o los emperadores era mero chisme también, porque está bueno. En realidad la historia, la parte en la cual cómo llegaron al poder, qué tanto hicieron y cómo fueron derrocados, o si su imperio fue porque fue puro emperador. Bueno, y uno que no fue emperador, pero le llamé el emperador sin corona. Entonces, es interesante. Pero no, la tarea va referente a lo que ya estamos viendo aquí y ahora sí puedo ligar esta sesión clase con la próxima que vamos a tener el próximo miércoles para seguirle dando esa continuidad, ¿no? Esa misma línea, ¿vale? Ok, sí, profesora, sin ningún problema. Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejamos. Que pasen una excelente noche, no les robo más de su tiempo y nos vemos el día de mañana en Derecho Civil, ¿sale? Hasta luego y gracias por la comprensión y la atención y bueno, pues por estar también, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana, profesora, gracias.